Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Importancia de la formación y entrenamiento en el desempeño del talento humano. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendación antes de iniciar la conferencia del día. Si no pueden ver la conferencia en vivo, quieren consultarla una vez finalizada, pueden hacerlo en formato grabado en el aula a la que pertenecen o a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Unipymes. Nos acompaña Lady Castillo, profesional en psicología con especialización en relaciones industriales de EAFIT y maestría en psicología de la USB, con amplia experiencia como asesora y consultora empresarial, ofreciendo sus servicios profesionales en el campo de la psicología organizacional y de gestión humana como procesos de selección, formación, diagnóstico de clima organizacional, de cultura y de factores de riesgo psicosocial, asesoría para el diseño y estructuración de procesos de gestión por competencias, evaluación de rendimiento y de potencial humano, seminarios teórico-prácticos, gestión del recurso humano, selección de personal, formación, bienestar laboral, desarrollo humano, evaluación de desempeño y de méritos, selección y retención de personal de alto desempeño, entre otros. Desarrollo de talleres en temas de motivación, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva y manejo del estrés laboral, así como talleres de sensibilización para el cambio bajo la metodología de aprendizaje experiencial. Les recuerdo que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Arus, Banco de Occidente, ETB y Fundación Comeva. De esta manera, le damos la bienvenida a Lady, quien a partir de este momento puede iniciar la presentación. Lady, buenos días, bienvenida. Envío la invitación para compartir pantalla, confirmo en cuanto la estemos viendo. Listo. Bienvenida, Lady, adelante. Bueno, buenos días para todos. Vamos a trabajar durante esta hora un tema más orientado hacia la sensibilización de por qué tenemos que reconocer en nuestras organizaciones la gran importancia que tienen hoy todos los procesos de formación y entrenamiento para mejorar o incrementar la productividad y el desempeño de los colaboradores. El objetivo de esta presentación es poder mostrarles a cada uno de los asistentes que este nuevo mundo de trabajo, este nuevo mundo laboral, trae unas exigencias supremamente grandes para las organizaciones y para las personas, en donde el papel de la formación, el entrenamiento y la capacitación se van volviendo cada día mucho, van cobrando mucha más importancia en la medida en que las organizaciones ven la necesidad de gestionar el conocimiento que tienen dentro de ellas, empezar a gestionar el capital humano y el capital intelectual de las organizaciones y sobre todo empezar a trabajar con el potencial y el talento de las personas que tienen bajo su responsabilidad. Bueno, lo primero que hay que entender es que tenemos que empezar desde las organizaciones a romper paradigmas. Hoy en día las organizaciones son organizaciones globales y tienen una forma diferente de navegar en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo nuevo laboral o un mundo laboral cambiante que ha requerido que empecemos a diseñar una serie de estrategias nuevas para poder gerenciar ese talento y ese potencial que hay dentro de las organizaciones. Lo primero es entender que tenemos un entorno en el cual todos los empleados hoy se encuentran totalmente hiperconectados y que sus trabajos ya no son tan estáticos ni tan rígidos como eran en épocas anteriores, sino que hoy en día la tecnología nos permite tener trabajos muy móviles, muy flexibles. Hay muchas herramientas tecnológicas que permiten que la gente fácilmente esté monitoreando el mercado, nuevas oportunidades de trabajo, que cada día las redes sociales le permitan interactuar y tener más información sobre las organizaciones, sobre la cultura que se está dando
en cada una de ellas. Hoy estamos, digamos, a un clip de poder tener de cerca la misión, la visión y la filosofía de las diferentes organizaciones y de los empleos que están ofertando. Entonces, por eso cada día se hace más difícil retener al personal. Y yo pienso que para toda organización, una estrategia del área de gestión del talento humano es la retención del personal. La pregunta que se hacen hoy los grandes directores de talento humano es: ¿cómo retengo al personal que es valioso para la organización? ¿Cómo retengo mi potencial? ¿Cómo retengo todo el talento que hay dentro de ella? Y es difícil retener personal. ¿Por qué? Porque las personas ya no aspiran a jubilarse en una organización. Las personas ya hoy en día tienen como objetivo es conocer múltiples organizaciones. Y lo que más les preocupa es su carrera, tanto personal como profesional. ¿Por qué? Porque esa es la que realmente le pertenece al individuo. Entonces el individuo siempre va a estar buscando visualizar una mejor carrera personal y profesional y lograr un equilibrio entre sus motivaciones, sus necesidades y lo que le está ofreciendo la empresa. Entonces, las personas constantemente van a estar buscando nuevas ofertas de trabajo y hoy es mucho más fácil poder visibilizarlas. Pero para una organización, lo más importante es saber si va a invertir en esas personas y va a invertir en el potencial que ellas tienen, cómo va a lograr retenerlo. Además, porque toda organización que tenga sus principios y sus valores basados en las personas, lo que más le va a interesar es poder entender la diferencia de una persona que se desempeña sobresalientemente de una persona que lo hace en un nivel promedio. Y también estas organizaciones empiezan a valorar a las personas de tal manera que ya lo van a ver como un valor agregado dentro de la organización y por eso el concepto cambia hoy en día de talento humano a capital humano. Y las personas son vistos como activos intelectuales dentro de las mismas organizaciones. De hecho, hoy en día cuando se va a vender una organización o cuando está buscando la forma de ser, digamos, de salir al mercado a una venta y empieza a costearse, ya no solamente costea las máquinas, los activos que tengan, lo que tenga en el banco, sino que también sabe cuánto vale ese capital intelectual que tiene de las personas que la conforman. Y por eso ya hoy en día las personas son considerados también activos intelectuales. Y la organización muchas veces vale más por el activo intelectual que posea que por los activos físicos o los recursos financieros que se tengan. ¿Por qué? Porque las personas que conforman una organización tienen unas capacidades, tienen unos talentos, tienen un potencial, tienen unas habilidades y básicamente eso es lo que va a impulsar un desempeño exitoso dentro de la organización. Entonces, hoy cuando hablamos ya de cómo estamos en este tercer milenio en materia de recursos humanos, tenemos que entender que las personas han cambiado y no son las mismas de generaciones anteriores, que hoy en día las personas esperan responsabilidades y cargos de liderazgo en muy corto plazo. O sea, hoy en día una persona no va a quedarse en una organización 10 años esperando a obtener una oportunidad de liderazgo. Pero también es verdad que las personas buscan mayor propósito y quieren también que haya una mayor. Entonces esto hace que las áreas de talento humano o del capital humano deban de tener un pensamiento mucho más innovador y empezar a establecer unas prácticas más desafiantes,
de la manera como van a evaluar la gente, cómo la van a comprometer, cómo van a desarrollar los equipos, cómo la van a seleccionar y cómo van a medir el desempeño. Las áreas de talento humano tienen unos retos fundamentales. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a establecer formas de simplificar más el ambiente de trabajo, rediseñar los cargos y ayudar a la gente a adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A esa forma de trabajo que se tiene en la organización. ¿Por qué? Porque las personas, al formar parte de ese capital intelectual de la organización, es muy importante conocer sus necesidades, sus motivos, sus aspiraciones, para no considerarlas como un recurso más dentro de la organización que está disponible, sino para considerarlas como un potencial que se va a mover por toda la organización. Por eso se dice que los próximos años van a ser años críticos, especialmente del 2015 al 2020 van a ser años críticos para todas las organizaciones, porque hoy en día las fuerzas laborales están tomando mucho impulso en cuanto al tema de la creatividad, el liderazgo, el rediseño de los puestos de trabajo y también el rediseño de las prácticas de gestión humana. Hay un informe que muestra cuáles son las tendencias globales del capital humano para los próximos años y donde nos hablan de que de la importancia de empezar en las organizaciones a formar a las personas para poder asumir esos nuevos escenarios de liderazgo que se están dando en los negocios y también para adaptar a las personas a los retos específicos que están enfrentando también las organizaciones. ¿Para qué? Para que las personas puedan desarrollar la brecha entre lo que son y entre lo que quieren llegar a ser, porque esa va a ser la parte fundamental de la motivación, poder superar esas brechas en las capacidades que se tienen en la actualidad y mirar la persona hacia dónde se está midiendo, se está retando, y va a ser fundamental que la organización pueda ayudar a las personas a disminuir esa brecha entre la capacidad actual y la capacidad futura para poder retener al personal. Hay unas tendencias que son fundamentales entre, digamos, en las áreas de gestión del talento humano. Y es que todas ellas están relacionadas con los desafíos que tienen las organizaciones hoy en día. Esos desafíos tienen que ver mucho con el tema del liderazgo, con el tema de las competencias y con el tema del capital intelectual. Entonces, el primer cambio de paradigma implica eso, entender que toda persona dentro de la organización forma parte de ese capital humano. ¿Y qué es lo que la persona le está dando a la organización para ser parte de ese capital? Sus conocimientos, sus habilidades y sus talentos. Obviamente, todo ese conocimiento, toda esa habilidad y todo ese talento se va a ver reflejado o se va a ver operacionalizado en un comportamiento, que es el comportamiento que el individuo tiene dentro de la organización y con respecto a su área de resultados, a su desempeño en el trabajo. Pero realmente eso se va a multiplicar por un aspecto motivacional que tiene que ver con el esfuerzo o el compromiso que el individuo tenga con ese trabajo con el cual está desempeñando y obviamente la inversión del tiempo. Pero muchos de estos elementos que estamos viendo como componentes del capital humano son, digamos, las grandes estrategias o los grandes retos que tenemos dentro de las organizaciones para poder retener a las personas. Y ese reto también tiene que ver con ver a las personas no como activos de la empresa, sino como inversionistas
dentro de la organización. ¿Por qué? Porque están invirtiendo un tiempo, un esfuerzo, un conocimiento, una habilidad y sobre todo un talento. Entonces, es el primer paso grande que tenemos que dar. Entender a las personas como un socio estratégico dentro de la organización que está colocando a disposición de la misma un talento. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre talento y potencial. ¿Por qué? Porque para los procesos de formación, capacitación y entrenamiento es importante hacer esa diferencia. El talento es la capacidad que una persona tiene de ejercer una ocupación, una actividad. El talento es lo que tiene en el momento, es lo actual, es esa habilidad innata, pero que también se puede desarrollar y que se desarrolla normalmente es con la práctica y el entrenamiento. Pero va mucho más allá lo que una persona coloca cuando se vincula dentro de una organización y es también su potencial. Y el potencial es una hipótesis de aquello que la persona es capaz o está en capacidad de asumir, especialmente asumir posiciones de mayor nivel de responsabilidad en un futuro dentro de la organización. Por eso se dice que el potencial siempre va a ir a futuro. Entonces, tanto el talento como el potencial son variables que impactan en el desempeño de las personas. El talento impacta en lo que el individuo hace en el día a día, en esa capacidad que ya trae y que puede ir también desarrollando. Pero el potencial impacta en lo que el individuo puede hacer en el futuro. Y este potencial está muy desarrollado o está muy unido, está fuertemente ligado a todo lo que son los planes estratégicos de desarrollo, a los planes a establecer planes de sucesión y de carrera dentro de la organización y a saber cómo puedo ir haciendo ese relevo generacional en los cargos que vayan quedando vacantes, cómo puedo ir yo formando, capacitando y entrenando todo ese personal que tengo en la organización para que puedan en un futuro asumir posiciones de mayor nivel de responsabilidad. Cuando una organización se preocupa por hacer procesos de selección, siempre tiene en cuenta que el individuo que va a contratar tenga unos conocimientos, tenga unas habilidades, tenga unos valores, pero también la mayoría de las veces en los procesos de selección nos preocupamos porque ese individuo tenga un potencial, o sea, tenga una proyección dentro de la organización. Yo sé que la mayoría de las organizaciones no seleccionamos para 1 año o 2 años, sino que seleccionamos para una proyección a largo plazo. Porque en la medida en que las organizaciones van creciendo o van acumulando experiencia, hay cargos que van quedando disponibles y lo importante es empezar a mirar primero dentro de la organización. Es empezar a mirar esas personas que han tenido talento y que tienen potencial. ¿Por qué? Porque el mirarla primero a ellos hace que se genere un compromiso emocional, que es lo que nos propone el modelo del potencial que estamos mirando en este momento en pantalla, que tiene que ver con el compromiso, la habilidad y la aspiración. Entonces, si nos ponemos a ver el modelo de potencial, dice que un individuo tiene 4 elementos fundamentales con el compromiso, que es un compromiso emocional, un compromiso racional, un esfuerzo discrecional y una intención de quedarse. Ese compromiso se da cuando el individuo dentro de la organización siente que es reconocido y valorado el talento que trae y que se le ve y se le propicia la oportunidad de utilizar todo el potencial que tiene. Desafortunadamente, en las organizaciones y la mayoría de los seres humanos
solo alcanzamos a aprovechar el 30% del potencial que poseemos en nuestra vida laboral. Ese 30% casi que uno podría decir que es algo deprimente. ¿Por qué? Porque solamente he podido aprovechar el 30% de lo que yo podría llegar a hacer. Eso hace que la gente dentro de las organizaciones decidan buscar otras oportunidades cuando ve que la organización no le propicia esos espacios ni esas oportunidades para poner a flote todo su potencial. Si nosotros facilitamos a la gente para que desarrollen esas habilidades, para que tengan oportunidades de emplear su potencial, el individuo va a tener la intención de quedarse dentro de la organización. Además, porque va a hacer un esfuerzo adicional. O sea, él va a meter todo su compromiso en esforzarse, en dedicarle tiempo, en aprender más. Entonces, si la empresa propicia un espacio, con seguridad que el individuo va a multiplicar y a triplicar el esfuerzo y el compromiso que tenga de poder aprender en ese espacio que le dé la organización. De ahí la importancia de que las organizaciones empiecen por entender que los procesos de formación, capacitación y entrenamiento motivan a los empleados. Son una forma de generarle un esfuerzo adicional y les anima a quedarse por un tiempo más dentro de la organización. Como les dije al principio, las personas hoy en día no piensan quedarse indefinidamente dentro de la organización. Ellas siempre están buscando mejores oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De poner a funcionar ese potencial que tienen por encima de un 50, de un 60 y ojalá de un 70%. Pero tenemos que el potencial también tiene que ver con una parte de habilidad, y esa habilidad es la combinación entre esas características innatas y esas habilidades que va aprendiendo la persona en la medida en que va realizando su trabajo. ¿Cuáles son las características innatas? Todo lo que tiene que ver con esa parte cognitiva que ya trae el individuo, con esa inteligencia emocional, con esa agilidad mental, con esa capacidad para analizar, esa capacidad para discernir, para concluir. Pero también hay unas habilidades aprendidas, y esas habilidades son las que el individuo, en la medida en que va desempeñando una variedad de cargos, puede ir adquiriendo y puede ir perfeccionando. Ahí podemos hablar de habilidades técnicas, de habilidades funcionales, también algunas habilidades interpersonales en la interacción con otras personas. Entonces, el potencial que tiene un individuo se multiplica o se dispara cuando yo le permito aprender unas habilidades que están más allá de lo que hasta el momento el sujeto ha mostrado en un puesto de trabajo. Y también porque eso tiene que ver con la parte de la motivacional, de la aspiración, porque es lo que el individuo desea. Las personas, en la medida en que van mostrando su potencial en la organización, esperan prestigio, esperan reconocimiento, esperan también que su trabajo sea mucho más placentero, que su trabajo sea mucho más motivante, esperan también un fuerte reconocimiento, no solamente a nivel salarial, sino a nivel personal. A nivel salarial serían como las recompensas financieras que pueda tener por ocupar cargos con un mayor nivel de responsabilidad, pero también hay un reconocimiento social, un reconocimiento de prestigio que hace que la persona quiera permanecer un poco más dentro de la organización. Hasta ahora podemos concluir que en este nuevo cambio de paradigma, donde las personas son el capital intelectual de la organización y son, digamos, un valor que tiene la organización, un valor que también se va a ver reflejado económicamente,
tenemos que propender por retener las personas que tengan talento y que tengan potencial a través del aprendizaje de nuevas habilidades, a través de darles oportunidades donde puedan ejercer el liderazgo, donde puedan reestructurarse los cargos de tal forma que el individuo pueda emplear el mayor nivel de potencial que tengan. La globalización ha hecho que existan una cantidad de herramientas tecnológicas que cada vez exigen un mayor nivel de competitividad, y las empresas para poder diferenciarse de sus competidores tienen que tener como elemento diferencial lo que es el conocimiento, y un conocimiento de cara al futuro. Hoy en día debemos de buscar dentro de las organizaciones es que la gente que contratemos sean personas que tengan esa capacidad, esa motivación y ese interés por aprender, pero además que tengan interés de ir, redireccionando ese aprendizaje a tal punto de que empiecen a crear sociedades de aprendizaje, pero también sociedades de conocimiento. Y es ahí donde la formación y la capacitación en las organizaciones se convierte en un medio. ¿Para qué? Para poder tener personal más calificado, con mejores herramientas de producción, pero también con mejores habilidades de planeación, con mejores estrategias de aprendizaje, con mejores estrategias de hacer las cosas. Y esto finalmente es lo que le va a dar un valor agregado a la organización. Con la formación y la capacitación, lo que va a buscar una empresa es empezar a fortalecer y a estructurar todo lo que es una gestión del conocimiento. Y esa gestión del conocimiento va a permitir que los miembros desarrollen, perfeccionen, adquieran habilidades, adquieran también aptitudes para el desarrollo de sus actividades, para poder desempeñarse mejor, para poder hacer las cosas mejor. O sea, todos los días el ser humano tiene que estar reinventándose. Y una característica de las personas de hoy en día es que quieren estar reinventándose constantemente, estar aplicando la creatividad al desempeño que están teniendo en sus organizaciones. Y eso no va a ser solamente un beneficio para el trabajador porque lo va a tener motivado y comprometido, sino que también para la empresa va a ser una gran oportunidad de tener elementos diferenciadores de competitividad que le van a permitir posicionarse en un mercado cada vez mucho más abierto y mucho más global. Bueno, ahorita les decía que dentro de las estrategias que deben de reinventarse las áreas de talento humano es que hay que empezar dentro de las organizaciones a aprovechar la gran explosión de información externa que se tiene, no solamente a través de la internet, sino a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque esta información cada vez va a permitirle a las personas investigar más por cuenta propia. Les va a permitir ampliar sus áreas de conocimiento y les va a permitir también ser un poco más interdisciplinarios y transdisciplinarios con otras personas. Entonces, la formación y la capacitación de alguna manera va a permitir que se vaya generando un proceso de multiplicación del conocimiento. Por eso es muy importante que se sepa a quiénes van a ser los beneficiarios de la formación, la capacitación y el entrenamiento, para que posteriormente ellos
puedan llegar a las organizaciones a multiplicar y a consolidar ese conocimiento que están adquiriendo. Las organizaciones no se pueden dar el lujo de generar planes de desarrollo, de dar becas, de dar cursos y capacitaciones sin tener la intención de que las personas que asistan a ellas sean multiplicadores y líderes de ese conocimiento dentro de la organización. Por eso, una estrategia importante es crear esas redes de conocimiento, redes que le van a permitir cada vez más a los empleados fortalecerse internamente con un aprendizaje que le es propio a la organización y que lo ha ido desarrollando a través del tiempo. También es muy importante que ese conocimiento quede plasmado, quede escrito, quede definido en los procedimientos para que si en algún momento las personas que lo obtuvieron se retiran, otras personas que estén de la organización se puedan valer a través de él. Entonces, como conclusión, es ir creando redes de conocimiento, ir haciendo una buena gestión del conocimiento dentro de las organizaciones, pero también crear redes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que el conocimiento no solamente viene de afuera, no viene de una universidad, el conocimiento también se da a través de las prácticas internas, de la experiencia, de lo que el individuo día a día vive dentro de la organización. Bueno, pero para hablar de todo ese desarrollo del talento humano, es muy importante que tengamos en cuenta que hay que abarcar diferentes elementos. Entre ellos, no podemos descuidar el desarrollo individual. ¿Por qué? Porque en la medida en que el individuo vaya desarrollando habilidades, destrezas, actitudes y vaya adquiriendo conocimiento, lo va aportando a la organización. Aunque no podemos centrarnos solamente en el desarrollo individual. Tenemos que buscar en ese desarrollo individual, va muy basado en el modelo de competencias individuales, pero también tenemos que entender que las organizaciones están conformadas por equipos y están conformadas por equipos de trabajo que también requieren un desarrollo y que también tiene un modelo de competencias. Entonces, no solamente preocupémonos por ese desarrollo de las personas, sino también por el desarrollo de los equipos de trabajo. Los modelos de competencias siempre van a apuntar a los principios corporativos de la organización y esos principios corporativos van a estar ligados con una estrategia organizacional, con aquello que la organización ha definido dónde quiere llegar y qué tipo de personas quiere tener. Y de acuerdo a cómo se haya perfilado en el tiempo y tenga una misión y una visión y una filosofía, va a definir su propio modelo de competencias. Pero ese modelo de competencias, a través de la formación, debe de abarcar no solamente todas las personas que la conforman, desde la gerencia hasta el personal operativo, el personal más básico de la organización, sino que también debe de ir apalancada la estrategia en lo que se llama el desarrollo de los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque a nivel individual existe un potencial y existe un talento, pero en los equipos de trabajo hay que mirar cómo trabajamos el tema del liderazgo, el tema de las individualidades, de esas potencialidades de cada uno, cómo logran llegar a convertirse en un equipo tal que tenga unas competencias específicas donde todos estén aportando, pero que finalmente logre cumplir con un objetivo. Y en todo este proceso pues, de desarrollo del talento humano, cuando vamos a hablar de formación, capacitación y entrenamiento, es muy importante tener en cuenta los estilos de pensamiento y los estilos de aprendizaje que tiene cada individuo. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar estrategias que logren abarcar la mayoría de las personas para que nadie se quede por fuera de eso.
Entonces es muy importante que el diseño de esos programas o esos procesos de desarrollo, de formación y de entrenamiento tengan en cuenta la forma como aprenden las personas adultas, que es lo que se llama andragogía, pero que también tengan en cuenta cómo es que cada uno aprende, porque hay personas que son, tienen más prevalencia del hemisferio derecho, otros del hemisferio izquierdo, y eso hace que su forma de pensamiento y sus estrategias de aprendizaje sean diferentes. Bueno, ya todos sabemos que la importancia que tiene la formación y la necesidad de mantener las personas actualizadas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que hoy en día estamos en un mundo de continuo reciclaje, pues los conocimientos que eran útiles antes, hoy en día ya son obsoletos y constantemente el conocimiento se está desactualizando. Entonces las organizaciones constantemente también tienen que estar actualizando su modelo de competencias, tienen que estar actualizando los conocimientos que se deben de tener en los cargos, o sea, a nivel individual, y tienen que estar actualizando también la forma como se va trabajando en equipo y ejerciendo el liderazgo. Cuando hablamos de un proceso de gestión del conocimiento es básicamente eso, empezar a planear cómo dentro de la organización vamos a empezar a actualizar constantemente ese conocimiento que se va adquiriendo. Y por eso dentro de los procesos de gestión del conocimiento tenemos el tema de las lecciones aprendidas. O sea, ¿qué es lo que vamos aprendiendo en el camino? Y ir sistematizando esas lecciones aprendidas es muy importante para la organización y eso es lo que nos permite ir creando cada vez más comunidades de aprendizaje, comunidades que nos permitan documentar y socializar esas buenas prácticas que tienen los negocios y más que, digamos, documentarlas es poder socializarlas, compartirlas, hacer benchmarking con otras organizaciones que ya han tenido unas lecciones aprendidas, que ya han, digamos, de alguna manera actualizado ese conocimiento que se ha venido dando y que han venido desarrollando competencias y que las han mantenido alineadas con las necesidades del rol, pero también con las necesidades del entorno organizacional, tratando de integrar lo que es la vida personal con la vida laboral y profesional. Recuerden que en el tema del desarrollo son muy importantes las competencias. Una de las competencias al nivel profesional que más se requiere hoy en día es el liderazgo. El liderazgo es fundamental no solamente para las personas que tengan colaboradores a cargo, sino que en algunos roles en especial se requiere de un liderazgo, innovador y son fundamentales, y el liderazgo como competencia es como esa característica que hace que la persona sea exitosa, no solamente en su puesto de trabajo, sino también en esos equipos, en su rol específico y en lo que hace. Pero es importante que las personas tengan oportunidades, primero, de tener opciones de liderazgo, oportunidades de liderazgo en sus puestos de trabajo. Y segundo, que sean capacitados, entrenados y desarrollados en esa competencia tan importante que es el liderazgo, entendiendo competencia como el conjunto de comportamientos, habilidades, conocimientos, actitudes que favorecen un correcto desempeño y que están relacionados con un desempeño exitoso y que son aquellos, digamos, las competencias es lo que hoy en día la organización debe tener más interés
en desarrollar, en evaluar y en reconocer a cada uno de sus colaboradores. ¿Por qué? Porque las competencias son lo que finalmente le va a permitir apalancar esa estrategia organizacional. Y como les decía ahorita, una de las principales competencias que es importante empezar a trabajar con los profesionales son las de liderazgo. Por eso sería ideal hablar de un centro para el desarrollo del liderazgo. Un centro que tenga la misma organización, donde hayan oportunidades de liderazgo, donde se desarrolle la competencia como tal, donde se trabaje el liderazgo en los equipos, donde se trabaje el liderazgo en el ser y en el hacer, donde ese liderazgo podamos ir formando los futuros gerentes, directores o jefes de una organización, que son aquellas personas que en un futuro van a manejar o van a tener colaboradores a cargo. Como estas formaciones no son de 2 horas, ni este desarrollo de competencias se pueden dar en unos días, todos estos programas que estamos, que deben las organizaciones empezar a desarrollar, son programas que deben de ser a largo plazo, donde se debe partir de un diagnóstico de necesidades y a partir de ese diagnóstico empezar a diseñar unas estrategias. Pero también hay que evaluar muy bien a las personas que vamos a incluir en esas estrategias de formación, capacitación y desarrollo. Porque hay que evaluarlas y hay que seleccionarlas muy bien. Si bien ya son parte de nuestra organización, no todas las personas tienen la capacidad para desarrollar o para adquirir o para entrenarse en ciertas competencias y en ciertos conocimientos. Porque eso se requiere primero que todo la parte motivacional. ¿Dónde quiero estar yo? Segundo, tener ese potencial que les decía ahorita, a futuro. ¿Qué cargos de más responsabilidad quiero tener? Y eso hay que evaluarlo. Además, debe de tener una flexibilidad y una apertura al cambio que le permitan al individuo absorber todo este conocimiento que la organización le va a dar, para luego ponerlo en práctica en el desempeño de un rol específico. Entonces, las organizaciones no pueden hacer campañas ni estrategias masivas de formación, capacitación y entrenamiento sin saber exactamente a quién van dirigidas, porque posiblemente parte de esa formación, capacitación o entrenamiento en el largo plazo se pierda. Se pierda o porque el individuo no está motivado para quedarse dentro de la organización, o se pierda porque también alguien quiso llevarse ese potencial para otro lado, o se pierda porque sinceramente a él no le interesa ponerlo en práctica en lo que está haciendo o no sea capaz de hacerlo. El individuo tiene que ser capaz de ser, saber y hacer. Si no se conjugan esos 3 elementos, eso se puede perder. Entonces se estaría perdiendo una inversión que está haciendo la organización a largo plazo. ¿Por qué? Porque todos esos procesos de gestión del conocimiento, de formación y capacitación deben ser vistos no como un gasto, sino como una inversión, y una inversión a largo plazo. Vuelvo y repito, las competencias no se desarrollan ni en 2 horas, ni en 15 días, ni en un mes. Se desarrollan en un espacio de tiempo y es necesario no solamente que se dé desde el conocimiento, sino también desde la experiencia, desde el aprendizaje y desde aplicar eso que el individuo está desarrollando. Pero también es muy importante que haya una evaluación previa, pero también una evaluación posterior. Una vez se dé todo el proceso de formación, es importante empezar a evaluar si el individuo sí está aplicando lo que está pretendiendo en el rol actual que tiene dentro de la organización.
Afortunadamente hoy existen muchas formas de poder evaluar el potencial, hay herramientas, hay estrategias, pero también hay muchas formas de evaluar lo que el individuo está haciendo o cómo se está desempeñando en su puesto de trabajo a través de la gestión del desempeño. Y también hay muchas formas de formar, o sea, hoy en día podemos hablar de una formación virtual, de una formación presencial. Las empresas también optan por las becas, por los patrocinios, por las pasantías, ¿sí? Lo importante es que sea una formación estratégica, que apunte a los objetivos de la organización, que esté bien orientada o esté orientada hacia aquellas personas que realmente se van a convertir en multiplicadores dentro de la organización y van a formar comunidades de aprendizaje y comunidades de conocimiento. ¿Por qué? Porque solamente eso va a garantizar que la organización hizo una buena elección desde el diagnóstico de necesidades hasta todo el proceso evaluativo. Para finalmente, lo que tenemos que concluir es que todos los resultados de esa formación, capacitación y entrenamiento se tienen que ver reflejados dentro de la organización. Primero, ¿en qué? En un nivel de aprendizaje. ¿Por qué? Porque todos ese grado de conocimientos, habilidades que fueron recibidos en una acción formativa deben de ser asimilados y al ser asimilados van a quedar documentados dentro de la organización, pero también van a tener un proceso de transferencia. ¿Cómo así? Le va a permitir a la persona transferir esos conocimientos a su desempeño poniendo en práctica lo adquirido en su puesto de trabajo. Y eso va a mejorar el nivel de desempeño de las personas, lo va a llevar a lo que buscan las competencias, a tener un desempeño exitoso y no un desempeño normal. Pero también es muy importante que la empresa empiece a medir que el ROI, el retorno de la inversión. ¿Qué es eso? La rentabilidad económica de la formación. ¿Cómo lo hace? Comparando cómo estaba antes de invertir en una acción formativa y cómo eso logró mejorar o tener beneficios o aumentar en algunos aspectos de la organización. Entonces, hay que medir también en qué lo podemos ver. Por ejemplo, si hay una acción formativa en cuanto al servicio al cliente, yo voy a comparar los resultados de las encuestas o evaluaciones del servicio al cliente antes de la acción formativa, lo voy a comparar con los resultados después de la acción formativa. Y hay retorno de la inversión cuando se ve una diferencia significativa en cómo nos percibían los clientes antes y cómo nos están percibiendo los clientes ahora. Deben haber cambios en todo lo que es la satisfacción del servicio al cliente. También, ¿cómo lo puedo medir? En las mediciones de clima organizacional, antes de hacer una inversión en una acción formativa y luego de esa inversión. En el desempeño de las personas, ¿qué nivel de desempeño tenían las personas antes de haber recibido una acción formativa y qué nivel de desempeño tienen las personas ahora? Hay muchos indicadores que nos permiten medir ese retorno de la inversión. Pero lo más importante es mirar el nivel de satisfacción también en cuanto a la valoración de esa acción formativa. O sea, es hacer un monitoreo de si la gente realmente sí aprendió, si le gustó, si la valoró, qué aspectos cree que hay que mejorar, porque
esa encuesta de satisfacción de la acción formativa no debe ser solamente si le gustó el profesor, el salón, el espacio, sino también que debe haber una evaluación de cuál fue el nivel de lo aprendido. Por eso se propone que todas las acciones formativas tengan un proceso de evaluación final del conocimiento, que sumados todos estos resultados para la organización, finalmente tiene que llegar a la conclusión de que lo que invirtió en todo ese proceso de aprendizaje, de formación, de entrenamiento, de crear esas comunidades de aprendizaje y de gestión del conocimiento, tienen un retorno importante sobre el desempeño de la organización, sobre su competitividad y sobre ese valor diferenciador que quiere establecer con la competencia. Finalmente, esto era lo que les quería expresar de la importancia de que las organizaciones inviertan en capacitación, formación y entrenamiento. Es un breve abrebocas porque hay que profundizar mucho en cada uno de los temas, pero lo más importante es que las organizaciones tengan claro que una fuerte tendencia en el mundo globalizado, en todo lo que tiene que ver con las áreas de gestión del talento humano, es sacarle el máximo partido a lo que es la gestión del capital humano. Y la gestión del capital humano es lo que es el éxito para una empresa en cuanto a competitividad y a valor diferenciador. O sea que las empresas tienen que empezar a trabajarle, a sacarle el máximo provecho a las personas para poder decir que están trabajando con el capital humano que tienen en la organización. Muchas gracias y a partir de este momento escucho las inquietudes o preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Lady, por la conferencia del día. En efecto, vamos a dar paso a la ronda final de preguntas. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono, haciendo clic en la manito de color verde, o pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar ronda de preguntas, vamos con nuestra habitual encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es: ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. De esta manera cerramos el sondeo. En pantalla van a tener el correo al que le pueden hacer llegar a Lady las inquietudes que no podamos resolver en vivo, las que surjan a partir de la sesión. Le abro el micrófono a Ivonne Maritza Rueda. Ivonne, buenos días, bienvenida. Bienvenida, Ivonne. Bueno, aparentemente, perdón, no pudimos establecer comunicación con Ivonne. Un segundo, mientras... Perfecto, vamos con pregunta. No, le abro el micrófono a Lucy Gómez. Lucy, bienvenida. Buenas. Yo tenía una pregunta. Si bien en las empresas hay que hacer todos los planes de formación, venderlo como un retorno, la realidad es que en algunas empresas no hay recursos. En tu experiencia, ¿cuál sería una forma de lograrlo? Mira, es verdad que en momentos de crisis lo primero que se recorta en las empresas son todo digamos, lo que es capacitación, formación y entrenamiento. Por ejemplo, el SENA hace convocatorias cada año para las empresas que aportan al SENA puedan tener procesos de formación dentro de las empresas. Lo que pasa es que muy pocas empresas lo conocen y se postulan a él. De acuerdo al número de empleados, dan unos rubros bastante interesantes, pero para hacer, por ejemplo, desarrollo de competencias o para hacer procesos de transformación cultural apalancado en todo el desarrollo de competencias. Eso sería una forma de obtener recursos. Otra forma de obtener recursos es lo que hablábamos ahora. Disminuye mucho la inversión cuando yo creo multiplicadores
de los procesos. O sea, escojo aquellas personas que tengan una habilidad pedagógica y las someto o, digamos, las coloco en un proceso o acciones formativas que luego ellas me van a multiplicar dentro de la misma organización. A todo aquel que de pronto, eso es una forma también de ahorrar recursos. En Internet, en las plataformas tecnológicas se pueden acceder a muchos cursos gratuitos, que solamente se pagaría el costo si se quiere obtener el certificado y tampoco es muy costoso. Uno de ellos es Coursera, por ejemplo. Hay cursos desde planeación estratégica, hay cursos cortos, hay cursos largos, no son demasiado costosos. O sea, prácticamente son gratuitos. Dependen de qué, de la capacidad de motivación, de aprendizaje, del interés de la persona, pero también a veces las organizaciones requieren invertir un poco más en esos procesos de ir organizando para que los individuos participen de esos cursos. Por ejemplo, el SENA también tiene cursos virtuales y no tienen ningún costo, pero hay que invertir un tiempo, hay que invertir en una tecnología y motivar al individuo para que lo haga. Esto sería una forma de lograr que la gente tenga mejores niveles de formación, capacitación y entrenamiento. Muchas gracias, Lady. Nos queda poco tiempo, pero hay una preocupación generalizada en el auditorio y es ¿qué pasa cuando hay escepticismo con respecto a la capacitación? Y redunda en falta de asistencia, la gente no quiere ir, no dan permisos, entre otras muchas excusas que encuentran para no hacerlas. Por eso les decía ahorita que es muy importante sensibilizar y motivar a la gente frente a este tipo de procesos. Segundo es establecer algún mecanismo de que si la empresa va a invertir en ti, así sea solamente en tiempo, el individuo adquiera un compromiso con la organización de asistencia y si no asiste, hay algún tipo de penalidad. Muchas empresas están otorgando, por ejemplo, becas para hacer especializaciones, diplomados, y exigen digamos, un nivel académico en esas especializaciones, en ese diplomado. Pero además exigen que la persona, además de la asistencia, haga la multiplicación de los conocimientos. Y crean un contrato de aprendizaje donde el individuo se le recibe la beca, pero además de eso se le obliga a la asistencia y a permanecer dentro de la organización por espacio, puede ser de 2 años, 3 años, de acuerdo a la inversión que esté haciendo la organización. Es verdad, hoy en día falta mucho más motivación para los procesos de aprendizaje, pero es por eso, porque es que los procesos de aprendizaje a veces son aislados, las acciones formativas son aisladas, son charlitas de 2 horas, no tienen continuidad, no hay una forma de que el individuo, en una charla de 2 horas, el individuo no va a aprender, no va a desarrollar alguna habilidad. Entonces, la falta de continuidad, la falta de evaluación, la falta de permanencia, la falta de hacerle seguimiento a las actividades de formación y capacitación hacen que muchas veces se pierda la motivación, tanto de parte de la empresa como por parte de los empleados. Es un reto que tiene gestión del talento humano, de que la gente se comprometa con los procesos de formación, pero también las personas tienen que ver ese proceso de formación a qué es lo que apunta y a cómo va a ayudar a mejorar su desempeño y cómo va a ayudar a mejorar su potencial y eso cómo se va a ver reconocido dentro de la organización. Lady, muchísimas gracias. Infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos resolver más preguntas en vivo, sin embargo tienen en pantalla el correo al que le pueden hacer llegar a Lady todas las inquietudes que tengan. También invitarlos, Lady va a hacer un diplomado a partir de junio de aprendizaje y formación con Unipymes
pueden ingresar a www.unipymes.com, registrarse y empezar a hacer el diplomado. No sé, Lady, si hay alguna información complementaria con respecto al diplomado que iniciamos. Pues en el diplomado lo que vamos a tratar de hacer mucho énfasis es en la gestión del conocimiento, en los modelos de aprendizaje organizacional y en generar esa motivación. La gran preocupación que tiene la mayoría de la gente, ¿cómo hacemos para que la organización invierta? ¿Cómo hacemos para que la gente se dedique? Y mirar que a veces las estrategias de aprendizaje con los adultos funcionan de manera diferente. Entonces eso es lo que se va a ver en el diplomado, de alguna manera resolviendo esa inquietud que tienen la mayoría de los asistentes. Lady, en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes expresamos nuestro agradecimiento a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. El miércoles 7 de junio continuamos con la conferencia de Declaración de Renta, Personas Naturales, con el experto Germán Augusto Ramírez. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea un feliz día. Hasta pronto.